Todos los lunes, a partir de las 12, estaremos con el programa La Mecha. Hablaremos de los temas que nos importan, debates, conversaciones, información y comentarios de la actualidad. Vos, ¿de qué lado de la mecha estás? Vamos a hacer un tema nuevo y se llama Bienvenida al Show. Al show de ver cómo me sangran las heridas y no las ves. Bienvenida al show de entrar en mi... Buen mediodía para todas y todes. Un saludo bien grande para todos y todas las radioescuchas que están del otro lado del dial. Hoy tenemos un programa bastante especial, vamos a tener invitados. Y vamos a arrancar con las noticias. ¿Qué te parece, Mari? Me parece bien mandarle un saludo a Fede, que hoy nos abandonó. Lo esperamos el lunes que viene. Tuvimos pregunta, ¿vamos a hacernos las boludas con el resultado de ayer hasta más tarde o arrancamos con eso? ¿Vos decís el que ganó Nacional ayer? Sí, vamos a hacernos las boludas entonces. Yo quiero que hablemos del show de María Becerra en Punta del Este y la inexistencia del COVID en Punta del Este, aparentemente. Pasa que Punta del Este se podría considerar como que no sé si forma parte del territorio uruguayo a esta altura, porque lo que fue ese show, yo desconozco al artista, sé que mueve masas y de hecho en la foto se ve y celebro que de esa cantidad de personas puedan ir a un show y sobre todo para los artistas, pero la ley pareja para todos, porque los artistas acá... de más chicos o también de Montevideo y de todo el interior no han podido hacer esos shows de ese calibre y esta muchacha sí. Sí, aparentemente el Ministerio de Salud Pública iniciará una investigación para ver si se cumplieron protocolos, porque aparentemente la foto que subió ella misma en las redes sociales agradeciendo al público de Uruguay no le parece suficiente prueba al Ministerio de que efectivamente no hubo la existencia de protocolo alguno. ¿A ti qué te parece, Mariana? No, ¿Vos escuchás creo a Becerra? Conozco un par de canciones. ¿Y qué tal? ¿Canta bien? ¿Puede No ser que sé. haya sido el primer show en vivo que haya estado ella? No sé. Porque me llegó esa información y quería chequearlo. No tengo tanta data. No sé si canta bien, porque es de esas que canta con mucho autotune, ¿viste? Entonces nunca terminas de saber si canta bien o no. Claro, a mí me había llegado esa información de que era el primer show en vivo, porque el boom de ella creo que fue durante la pandemia. Uh-huh. Y todos los temas que había sacado eran grabados y tenía un videoclip nada más. Pero bueno, también sucedieron otras cuestiones bastante más importantes que lo de María Becerra, como la identidad antigremial. Trabajadores despedidos por sindicalizarse en las obras del barrio privado Pilar de los Horneros. En Pilar de los Horneros, proyecto inmobiliario de Juan Balsa. Este señor que también está identificado con la ONG, si se podría decir, Uruguay Adelante. Entre comillas. Que un día podríamos hacer una columna sobre Uruguay Adelante. ¿Te comprometes? Quedas comprometido. No, lo tiro. Después en preproducción podríamos hablar un poco más. No sé si me siento capacitado para hablar a fondo de ese tema. Lo verá la preproducción entonces. Sí, bueno, o sea, estas cuestiones es evidente que con un gobierno que va a posicionarse del lado siempre del empresariado van a empezar a suceder más, porque pese a la convocatoria que hayan hecho a instancias formales es evidente y el empresario sabe que cuenta con el respaldo del ministerio y que en última instancia es probable que termine fallando a favor de la empresa, desprotegiendo por supuesto a los y las trabajadoras. Sí, de hecho en estos proyectos inmobiliarios está metido y tiene gran injerencia Lorena Ponce de León, así que hay una línea directa totalmente con lo que es el gobierno. Debemos decir que esto es una persecución sindical. Exacto. Bueno, vamos a seguir con las noticias. Bien. Sí, la semana pasada en un fallo histórico hubo una expulsión a un docente grado 5 de la Facultad de Ciencias, de la Cátedra de Matemáticas, si no estoy equivocada. Bueno, después de varias denuncias de alumnas por
acoso. ¿Usted lo tuvo a ese No estudié profesor? en ciencia yo, ¿Vos estuviste en la de comunicación? claro. O sea, no están en todas las facultades los Pero docentes. era sabido este problema con este profesor. No sé, o sea, sé que fue el que hace un tiempo denunciaron mediante redes sociales una catedrática. Lo bueno es que el una proceso se dio catedrática bastante matemática. rápido, dentro de todo. Sí, no sé bien qué tan rápido en realidad. No estoy como al tanto de eso, pero sé que hubo una nota de defensa de algunos docentes al docente que fue particularmente curiosa porque básicamente la respuesta fue: estas cosas pasan siempre. Esa era como la defensa, no un cuestionamiento, no decir que no había pasado, sino decir sí pasó, pero porque pasa siempre y es normal y no está mal. Y va a seguir pasando, le faltó decir. Claro. Bueno, Pero bueno, o sea, es un fallo histórico. Igual la resolución final la tiene el Consejo Directivo Central de la universidad, pero es un paso también a que las mujeres y las estudiantes o mujeres docentes de la Universidad de la República se sientan más acompañadas y amparadas por la institución en este tipo de situaciones, ¿no? un respaldo mayor. Claro, un grado 5 es una asimetría de poder bastante grande. Pero bueno, Mari, a mí hay algo que tiene bastante cansado, que son los dichos y los ataques del gobierno y de la coalición con respecto a su defensa, que es político. Cualquier movida o cualquier campaña que realice la oposición es política, y eso se da por más descontado. ¿Por qué traigo este tema a colación? Porque el general Guido Manini Ríos criticó la campaña de Luc y dijo que no le importa a la gente, que no está enfatizada en los problemas de la gente y de la población de Uruguay, sino que esto es una cuestión política para derrocar al gobierno. Derrocar. Sí, la dijo. Ponele. No, a ver, yo creo que el problema es que ellos mismos plantearon esto de la LUC como un referéndum al gobierno y a la política en general del gobierno. Entonces, evidentemente, si ganamos, cuando ganemos en el referéndum, la síntesis va a ser esa, pero, o sea, lo colocaron ellos sobre la mesa. Fueron ellos los que intentaron colocarlo como una dicotomía que es no contra las leyes específicas de la LUC, sino contra todo el gobierno. Y obviamente es político porque también es política la defensa de los derechos, que es lo que buscamos con la anulación de estos artículos, no perder determinados derechos. Y ellos van a salir con todo, ¿no? Están empezando con la artillería pesada, pasaron de ignorar la campaña de recolección de firmas a atacar la campaña en pro del referéndum. Están cambiando y viendo qué estrategia les puede llegar a rendir más. Porque la realidad es que no conocen mucho de la LUC. No, ni ellos mismos conocen mucho de la LUC. Fue un proceso bastante... O sea, de hecho, cuando empezó la discusión en el Parlamento, que empezó en el Senado, la comisión que crearon para discutir la LUC, los senadores del oficialismo dijeron que necesitaban un par de días porque no la tenían estudiada. Sí, también no tenían una estrategia planificada porque jamás se pensaron que se iban a llegar a esa cantidad de firmas. No, claro, o sea, su estrategia durante la campaña fue hacer como que si no existía y capaz pensando que al no darle darle visibilidad. vida, claro, la gente no se enteraba y no firmaba. Y ahora que bueno, que eso ya está ahí, están cambiando la estrategia a golpearla, atacar al Frente Amplio, atacar al PIT-CNT y a las organizaciones que estuvieron en la recolección de firma y que están ahora en la campaña por el referéndum, y ver cómo se preparan. Mari, tengo una última noticia que va a romper los esquemas. A ver. Vamos a lo que verdaderamente te importa en este país, que es el deporte, ¿o no? Pero bueno, podemos hablar de lo que fue la celeste más linda del alma, lo que jugó en este fin de semana, y fue la victoria de los Teros, ¿no? Es de lo que estamos hablando. Los Teros. Clasificaron al Mundial, que se va a disputar en Francia, al vencer a Estados Unidos en la primera fase esta histórica, que nunca se había llegado en esa instancia, derrotando a Estados Unidos, lo cual siempre nos pone contentos. Pero bueno, las felicitaciones Así del que caso, y van al fue el Mundial. evento deportivo de la selección que podemos recordar de este fin de semana. Sí, claro, no pasó más nada. No No sé. hubo- no Hubo hubo nada. fecha eliminatorias, pero después Justo- ahondaremos en el Ok, tema. ahondaremos en el tema. Mientras tanto, sigue ganando Peñarol, sigue ganando Nacional. En el día de hoy juega Plaza En Colonia. el país de los cuadros grandes.
por eso mencionaba Plaza Colonia. También para los hinchas de del negro de la cuchilla, ganó Liverpool 1-0 Bien. también. Boston River le ganó a Villa Española. Y el pobre Villa, ya bueno, va poco a poco se va sumergiendo en el descenso. Pero bueno, estas fueron las noticias deportivas de este fin de semana. Creo que quedó bastante cubierto la realidad actual de nuestro país. En una semana que fue, dentro de todo, y entre comillas, bastante más calma con la anterior, la que tuvimos dos interpelaciones. En esta tuvo un poquito las aguas más estuvo calmas. más tranquilas. Sí, igual el Frente Amplio presentó un recurso contra la venta del puerto, porque claro, al ser un monopolio tendría que haber sido aprobado por, si no estoy equivocada, 2/3 de cada cámara, y eso no sucedió, por lo tanto es ilegal la venta, así que diputados del Frente Amplio presentaron ya ese recurso en la justicia. Nulidad sería, ¿verdad? Claro. Bueno, ya metimos una información en el cierre. Le voy a pedir al operador si no podemos mandar una tanda y enseguida a la vuelta vamos a tener la nota con el entrevistado. Perfecto. Que va a dar que hablar. Volvemos y antes de presentar y arrancar con la entrevista, queremos hacer una mención especial a Luis Higuini, que falleció el día de ayer a los 93 años. Fue un dirigente histórico del PIT-CNT y del Partido Comunista y el Frente Amplio, así que desde aquí el saludo a su familia. Y bueno, como decíamos, tenemos una entrevista muy especial hoy. Vamos a hablar con Andrés Delgado Yaguareté, de la comunidad charrúa Yaguar Verá. Bienvenido. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todas y a todos. Y bueno, traerle en este día tan especial un saludo muy grande y muchas gracias por la invitación. Bueno, Andrés, para ya ir arrancando, te quería dar el espacio y el tiempo para que te puedas explayar y desmitificar lo del Día de la Raza y de que acá no hay charrúas, que no existen más. Bueno, vamos a arrancar como por parte, como decía Jack el Destripador, porque es un tema muy amplio y bueno, es como para trabajarlo por etapa. Yo creo que lo primero y principal es desmitificar el tema de que este es un país sin indios. Que dicho sea de paso, lo recomiendo a todo el mundo, está libre en YouTube para ver un documental que se estrenó hace poco, en 2019, El País Sin Indios, justamente hablando de este tema. Porque, digamos, acá Uruguay es un país que tiene un racismo estructural muy fuerte, muy enfocado hacia lo indígena. Primero es preguntarse a ver qué es ser indígena y todo lo demás, ¿no? Porque muchas veces agarran y hacen preconceptos de que, bueno, que si no vivís en toldería como hace 200 años, entonces no sos más indígena. Y bueno, pero al uruguayo promedio no se le exige vivir como el uruguayo de 1830 para ser uruguayo. El tiempo pasa para todos, la sociedad cambia para todas y todos, y una cultura, si está viva, va cambiando y se va adaptando al paso del tiempo, y no es algo anclado en el tiempo, no es una pieza de museo. Eso es lo primero como a destacar. Y también, digamos, acá hubo un mito fundacional porque es un Estado que se funda con un genocidio, porque el primer presidente del Uruguay, Fructuoso Rivera, es una figura que está muy anclada al poder político porque es digamos, el fundador del Partido Colorado, que de los 200 años que tiene fundado este país, el 90% del tiempo estuvimos gobernados por ese partido, y la línea riverista además es la que ha dado todos los golpes de Estado de la historia de este país. Y la línea riverista, una de las cosas que hizo fue en sus inicios, había un gran conflicto porque muchas veces uno dice, bueno, problemas con los pueblos indígenas habieron, digamos, en todo el continente. ¿Por qué acá Rivera, digamos, opta por el tema de un genocidio con pretensión de exterminio? La realidad es que acá una de las cosas
que es de la legislación artiguista, y que después el virreinato también lo mantuvo, es que cualquier persona podía ser dueño de las tierras, pero no del bosque, de los montes. Los montes eran propiedad del Estado y de los pueblos indígenas, y eso era legislación en la Liga Federal de los Pueblos Libres. Y resulta que para la creación de Montevideo empezaron a operar empresas inglesas de cal y de ladrillo que necesitaban arrasar los montes para mantener los altos hornos. Asume Rivera, lo primero que hace es privatizar los bosques, echar a las poblaciones indígenas y enseguida después, bueno, para que no haya ningún tipo de protesta, por así decirlo, cometer el genocidio de Salsipuede. ¿Cómo llegamos los charrúas de hoy en día? Porque en Salsipuede lo que se hizo fue asesinar a los varones, a los hombres, porque representaban una amenaza. Una de las cosas que está en la base de cualquier Estado es que el Estado tiene el monopolio del poder coercitivo, de la fuerza. Y los charrúas como tal, nuestros antepasados vivían en casa de barro, digamos, no eran esos grandes constructores en piedra, era un pueblo cazador que cosechaba, que no eran grandes agricultores, pero lo que sí eran grandes guerreros. Y está lleno de anécdotas, digamos, de batallas heroicas y demás, y desafiaba el poder coercitivo del Estado. Y Rivera lo que hace es ahí estrenar el ejército nacional, cometiendo ese acto de genocidio, pero las mujeres las esclaviza, las lleva a pie de Montevideo, hacia Montevideo desde Salsipuede, y las reparte todas como esclavas, les corta las cuerdas vocales para que no lloren a sus niños que les fueron arrancados, obviamente con todo lo que implica el maltrato a la mujer, las violaciones y etcétera. Y bueno, y ahí, primero que nada, que la gran mayoría, según los estudios genéticos, el 90% de los charrúas de hoy en día descendemos de esas mujeres que fueron esclavizadas, descendemos casi todo por línea materna. Hay otro porcentaje que no, porque hubieron varias tolderías que no fueron a Salsipuede, como hubieron dos grandes caciques, sobre todo Chivijum en la zona de Salto y después el cacique CP, digamos que siguieron la guerra contra el Estado, y sigue hasta hoy en día, porque la realidad es que a partir de ahí se construye un mito del país sin indios, porque Rivera tiene una intención de genocidio, y esto es importante traer el tema del genocidio sobre el tapete, porque el pasado 11 de abril, que se cumplieron los 190 años de la matanza de Salsipuede, salieron gente de Cabildo Abierto y del Partido Colorado a confundir los conceptos de exterminio y genocidio, porque salieron a decir si hubo genocidio no hay más charrúa, pero por otro lado dicen no fue, o por otro lado dicen no, no fue genocidio. O sea, todo un discurso muy confuso, que en realidad genocidio como tal es la intención de llevar determinadas acciones con la intención de exterminar a un pueblo, pero no implica el exterminio, implica la intención de exterminarlos, la intención de acabar con una población, pero no implica el exterminio total. Salsipuede fue un genocidio, no fue un exterminio. Salsipuede, las matanzas anteriores, las matanzas posteriores, y 2 siglos de racismo estructural, donde te mataban si se enteraban que hablabas la lengua, donde hubo también, eso vino de la mano con un ecocidio por el arrase de los montes, que pasaron de ser el 20% del territorio a ser más o menos el 2,5%. Hoy ahora son un 4% del territorio nada más. Vino de la parte de un femicidio brutal con las mujeres esclavizadas. Vino de la mano de la instalación de un sistema racista que perduró en el tiempo, y que además pasó que los charrúas tuvimos la mala costumbre entre comillas, de no rendirnos jamás, y que participamos de casi todas las rebeliones que hubo contra el Estado, digamos, sobre todo contra el Partido Colorado. Las guerras entre Blanco y Colorado, del lado de Aparicio Saravia contra Valle, después cuando se dio la dictadura de Terra, el levantamiento de Paso Morlán, digamos, la batalla de Paso Morlán, que después, digamos, también se perdió, y hubieron 2 charrúas, por ejemplo, que fueron enlistados a los hermanos Tape de Valledén, que fueron también a pelear, entendieron después de esa batalla contra Terra que el fascismo era un enemigo global, y fueron a pelear a España contra el franquismo. Uno de ellos dejó la vida allá. Hubieron también muchos que participaron de los movimientos tanto sindicales como sociales y guerrilleros de la década del 60. La inmensa mayoría de UTA
de esa marcha cañera que vino de Bella Unión a Montevideo, se autorreconocen como indígenas charrúas, y bueno, y de ahí de ellos venimos, los charrúas, que se empieza a organizar el movimiento indígena como movimiento propiamente indígena después de la caída de la dictadura, digamos, ya digamos evidenciando más el somos indígenas, porque ese racismo estructural caló muy fuerte y estuvo muy instaurado en todo lo que fue la estructura del Partido Colorado desde siempre, incluso en alas contrarias al riverismo, como puede ser el vallismo, porque si bien el vallismo tuvo muchísimas cosas positivas, también destacar que su visión del mundo era Uruguay un balcón mirando a Europa, la Suiza de América, y todas esas miradas eurocéntricas, también con la llegada de inmigrantes, pero no se buscaba a otros inmigrantes latinoamericanos. José Valle de Ordóñez hizo un plan de inmigración buscando la inmigración europea, no la inmigración de otros inmigrantes de Latinoamérica, de África o de Asia, sino específicamente con un plan racista. Que lo mismo, eso es algo que tenía en común José Valle de Ordóñez con Rivera, que Rivera, después de la matanza al Si Puedes, empieza lo que él llama un plan de sustitución étnica de la población del Uruguay. Y hay que entender que se dieron procesos de mestizaje, porque a través del genocidio se dieron procesos de mestizaje, pero y que no viven, hoy día muchas veces dicen, bueno, no hay charrúa porque no viven en comunidad como antes, pero el que no vivamos en comunidad como antes es responsabilidad del Estado, que nos persiguió durante siglos, y que se haya llevado un proceso de mestizaje es también responsabilidad del Estado y de las matanzas, que bueno, que sí, hubo mestizaje, pero la cuestión es también con qué nos identificamos. Muchas veces nosotros hay personas que tienen, lo mismo pasa con los afrodescendientes. De repente hay personas que tienen 5 ascendencias étnicas en su haber, y lo importante es con cuál te identificás. ¿Cómo ha sido ese proceso de identificación también, no solo cada una, sino hacia la sociedad, y esto de intentar desmitificar, como vos decías, ¿no? Cómo ha sido también la respuesta de la sociedad cuando se dice, bueno, sí hay indígenas en nuestro país, sí hay charrúas? Muy diverso, porque el proceso parte de varios lados, porque el genocidio también implica un culturicidio, y entonces, ¿qué pasa? Tenés desde familias que de repente venimos de los que no fueron a Salsipuede y conservan gran parte de su cultura, o una gran cantidad, hasta personas que de repente su herencia es apenas el saber que son indígenas y que vienen de sobre todo de esas mujeres, y que de repente acá en Uruguay se da mucho lo que llaman las criadas de las estancias, que es una forma de esclavitud, porque son mujeres que trabajan por techo y comida, y que es algo que, bueno, mi tía abuela era criada, falleció en 2003, y yo puedo dar garantía que acá en Uruguay hasta el 2003 había personas esclavas, porque mi tía abuela era esclava de una estancia, y entonces esas, digamos, tienen una pérdida cultural muy grande, o personas que nada más lo que tienen es mirarse al espejo y reconocer que sus facciones no vienen de Europa. Y entonces hay una diversidad muy grande en eso, y una diversidad realmente enorme, porque hay gente que, lo que sí hay que entender es que la persona que haya perdido su cultura ancestral no es responsabilidad suya ni de su familia, sino que es responsabilidad de que hubo un proceso de terrorismo de Estado, un racismo estructural que llevó a esa situación, y que tiene derecho a recuperar su cultura. Y después, con lo que vos decías de cómo lo acepta la sociedad, hay también un abanico muy grande, porque hay gente que de repente se sorprende para buenas. Hay mucha invisibilización de lo indígena, o sea, gente que no sabe o sea, que eso también repercutió en la población no indígena, en el sentido de que para el uruguayo promedio lo indígena es algo extranjero. A la mayoría de los que tenemos ascendencia indígena de acá, a mí muchas veces me han preguntado en las marchas o lo que sea si soy chileno, o te preguntan si sos peruano o de dónde sos, o en el mejor de los casos de qué departamento del interior venís. O sea, ya de pique asumen que no sos de Montevideo. Y eso, digamos, es un problema. Pero por otro lado, a nosotros también muchas veces nos cansa el tener que estar explicando muchas veces a las personas, porque
muchas veces la mejor de las intenciones te preguntan hasta de la vida de la langosta, ¿no? De cómo llegaste acá, como y bueno, pero hay como esa invisibilización muy grande, y hay gente que, digamos que la gente más de derecha, más rancia, incluso algunos sectores de la izquierda que tienen una idea muy, muy lineal de progreso, que piensan que el genocidio de lo indígena fue algo necesario para el progreso del país. Y eso es algo que sigue siendo la línea del Partido Colorado, que de hecho en la última campaña electoral, Talvi, quiero destacar acá que, por ejemplo, Espacio Bar, que es digamos un espacio que tiene la iglesia metodista, hizo como una seguidilla que llevó a todos los candidatos presidenciales a hacerle las mismas preguntas. Y una de las preguntas era sobre Sal Si Puedes. Y Talvi lo que dijo fue eso, fue algo totalmente necesario para el progreso de la sociedad, digamos. Y uno ve la línea de los discursos de la derecha, y bueno, y uno ve que continúa eso de decir de que hay un sector amplio de la población que sigue creyendo que, digamos, que sigue justificando el genocidio. Y hay que entender que si bien el Partido Colorado no es el partido, entre comillas, de gobierno, forma parte de la coalición de gobierno, la cual fue votada por casi la mitad de la población. Y entonces nosotros, bueno, no tenemos datos exactos, pero asumimos que hay una parte de la población que tiene ese razonamiento. Y sobre todo porque acá es muy fomentado, porque acá el tema indígena implica tocar el tema de el cuestionamiento a la nacionalidad, el cuestionamiento a la identidad nacional, el cuestionamiento también al tema de la tierra, porque sobre todo los que tienen mayores intereses en que no se hable del tema del indígena son los estancieros, los grandes terratenientes, que fue, digamos, los que financiaron la campaña de Sal Si Puedes, porque hubo un financiamiento de Sal Si Puedes por parte de la élite estanciera, los que después se convirtieron en lo que hoy es la ARU o Un Solo Uruguay o todo eso, que lo que querían era, bueno, poder tener su alambrado con sus vaquitas adentro. Yo te quería consultar sobre esta colonización que sufrió el ciudadano uruguayo y la uruguaya, que también esa visión eurocéntrica se la caló muy hondo, incluso llegando a pensar que la lengua la habían perdido, incluso. ¿Puede ser que ahora también estén haciendo cursos de aprendizaje y de enseñanza de la lengua? Sí, hay que entender que no es que puede ser que se haya perdido, es que se perdió gran parte. Lo que pasa es que sobrevivió en muy pocas familias. ¿Viste? Tú imagínate que una de las cosas que pasaba acá en Uruguay, tristemente, y era así, si un niño indígena en la iglesia o en algún otro punto hablaba una lengua indígena, hasta 1900 y poco, lo que sucedía era que iban a la casa y a la madre, el cura, le pinchaba un ojo con un alfiler y la dejaba tuerta, a la madre. Y entonces muchas veces, para protegerse, lo que pasaba era que no le enseñaban la lengua a los hijos. Y ese tipo de crueldades hay que hablarlas porque, digamos, son cosas que pasaron. Y eso generó un daño irreparable. Se conservaban, sí, digamos, por algunos escritos, unas 80 palabras, que en realidad eran más, porque casi todos los árboles del monte indígena están en nombre de nuestra lengua. Y lo que sucedió fue que no hace mucho tuvimos la posibilidad de encontrar a Blas Jaime, que es oriundo de Paraná, Entre Ríos, pero que sus padres y su familia son nacidos en Paysandú, que ahora tiene 86 años y que conserva la totalidad de la lengua. Y entonces llevó un proceso que empezó hace ya 6 años atrás, de ir y aprender con él, reaprender la lengua, y entonces empezarla a enseñar y empezar a tratar de difundirla y hablarla. Y el año pasado dimos por primera vez, la comunidad a la cual pertenezco, Jaguar Verá, dimos en el Castillo y Arte Borda el primer curso de lengua chaná charrúa en el Uruguay, que hicimos un cursito de 2 meses, que pensamos ahora también arrancarlo en noviembre como el año pasado, retomar otros 2 meses de curso, y la idea es difundir nuestra lengua, y en el uso cotidiano la lengua se fue reproduciendo por sí sola. Hoy vos vas a la comunidad y hablamos lo que nosotros le decimos un charruñol, porque en realidad, si bien no estamos, habemos personas que somos más ávidos con la lengua, lo que surge naturalmente es que la lengua que usamos en el día a día es el español, y lo que surge es entre nosotros,
entre nosotros hablar una mezcla. Igual ojo al gol, que el español que hablamos está muy influenciado por la lengua charrúa. Porque hay palabras como el bo, que te dicen que viene del vos, pero en realidad bo en la lengua charrúa significa el uso que le damos, significa la persona que está ahí y que, o sea, es un invocativo. Y, o sea, y es una palabra de la lengua charrúa que, no, que digamos que la seguimos usando. Y así como esas hay un montón. Nos comemos todas las S en la lengua charrúa, hay muy poquitas S. Hay, digamos, muchas cosas que digamos que están presentes. Lo que se llama de la lingüística una lengua de sustrato. Cuando vos hablas español, pero con una lengua de sustrato que no es el español. Y esa es la diferencia del español uruguayo del español de España. Bueno, muchas gracias por haber estado acá. Como acá invitado, te comprometemos en un futuro para que vuelvas a venir. Cómo no, y muy agradecido de estar en particular en esta fecha, el 12 de octubre, porque es una fecha muy reivindicativa, y esto quería dejarlo claro también hablando del pasado. Durante mucho tiempo acá en Uruguay fue una fecha que la festejaban los fascistas. Hasta la década del 50 más o menos era una fecha en que salían a hacer manifestaciones fascistas por las calles. Y nosotros ahora estamos en ese proceso de construir esta fecha, de que el 12 de octubre, bueno, se reconozca en primer lugar, sea una fecha reivindicativa de nuestras identidades, de la identidad indígena, de la identidad afrodescendiente, y bueno, apuntando hacia una interculturalidad, hacia una, digamos, un Estado, digamos, que se reconozca a sí mismo como plurinacional, multicultural, y bueno, estamos para construir. Muchas gracias y vamos a una tanda. Bienvenida al show de ver cómo me sangran las heridas y no las ves. Bienvenida al show de entrar en mi ser y ver que todo se estremece y es por tu piel. Bienvenida. Seguimos con el programa y como prometimos se viene la segunda parte de tu columna. Quiero preguntarte si vas a seguir haciendo una defensa acérrima del maestro Tavares o si vas a cambiar la estrategia. La columna no fue presentada como una defensa acérrima del maestro Tavares ni del proceso. Por mi parte sí. Bueno, pero pusiste palabras en mi boca que no salieron. Y hoy quiero defender esa postura más que nada. Pero sí, hoy tenemos la segunda columna. Ayer, ¿qué pasó ayer? Seguí haciéndose el boludo. No, ayer Uruguay cayó derrotado 3-0 ante Argentina. Sin ninguna tarjeta, ¿no? No, una escasa rebeldía. Sí. Es como Pablo Montero debe estar llorando una todavía. galleta sin sal, es insulso totalmente la participación de Uruguay el día de ayer. 5 faltas, Argentina hizo 10 y nos ganó 3-0. Richard Chengue Morales y Pablo Montero no deben haber pasado lindo mirando el partido. No. Pero bueno, lo bueno y lo destacable es que para Uruguay fue una fecha dentro de todo positiva más allá de la derrota. Porque Paraguay perdió ante Chile, que ojo al gol que se puede venir. Bolivia derrotó a Perú de locatario y le sacó a punto a Perú, que venía realzándose en la eliminatoria. Y la sorpresa le dio Venezuela, que le ganó a Ecuador. Que Ecuador venía también ahí prendido en el 5º lugar y si sacaba puntos nos iba a pasar en la tabla de posiciones. Pero, Mari, ¿qué te dejó el partido ayer? ¿Cuál fue la primera impresión? No lo miré. Bien, pero después, mirando las redes y las repercusiones. No. Sabía que iba a perder. Sí, no me imaginaba con 3-0, pero sí. Y no me imaginaba que en una tarjeta. Yo soy de las que cuando está mirando un partido y se pone así como tenso, empiezo a pedir rodillas rotas. Sí, violencia. Claro. Bueno, En el espacio justificación de la violencia bien entendida, claro. como un golpe que no lleva a una lesión que perdure mucho en el tiempo. Pero bueno, es bravo levantar el espacio ahora después de esa derrota. Pero quedamos, para enfrentarse a Brasil, además, ¿no? Quedamos en que el jueves 21:30 Uruguay en Manaos juega ante Brasil. Bueno, un duro escollo, me gusta siempre decir cuando hablo de fútbol. ¿Escollo? Sí.
un duro enfrentamiento ante el equipo de Chiché, o Tite, como les gusta más a decir. Y después nos tocará enfrentar en Argentina de locatario, Bolivia de visitante, y ya se vienen otros rivales. Pero tenemos ¿Vos decís que... que Brasil nos hace más que Argentina? No, empata, Uruguay empata. Siempre juega mejor de visitante contra Brasil que de locatario. Y después, contra Argentina acá de locatario, esperemos que pase lo que suele pasar, que es pasarla para el costado y un 0-0 donde se festejan y se van abrazados todos. Es lo que... No, el yo espero puntito. que después de que nos ganaron 3-0, se vayan en camilla. No va a suceder, Y Mariana. ganemos, Son además, amigos, no. son amigos todos. Esta es una selección friendly. Es amiga de Paul, de Messi, de Lo Celso. Y después se intercambia la camiseta y no pasa como nada. Acá la responsabilidad mayor se la doy a los jugadores. ¿Viste la declaración polémica de Maestro Tavares? Leí titulares. Sacando de sus cabales, como que había cerrado los esfínteres. Sí, sí. Y sobre leí todo la boca. los titulares. Sí, sí. Raro en el Maestro Tavares. Sí. Y la declaración también particular de Carrasco, diciendo que... Pero esa fue antes. Sí, anterior. Antes Ahora del debe estar resultado. desesperado para que Ahora, lo llamen. Claro. Me hubiese gustado que esté Federico acá, un defensor a capa y espada de lo que es JR. Sí, sí. Eh, Sí, pero fue antes. Juan Ramón Carrasco dijo que ya estaba... Se me fue ahora que fue bien lo que dijo. que el proceso Ahí va. y este El proceso hubiese Ah, sido para la positivo para la selección de selección de Haití. Que estoy seguro que hubiese sido positivo. No dijo una falacia. Y después dijo que tenía mucho más para hacer y que Gallardo, el entrenador de River, se identifica en él y que le aprendió Claro, varias sí, sí. cuestiones. Básicamente dijo que el muñeco Gallardo le copia a Juan Ramón a Narciso Carrasco. Claro, sí, sí. Me gustó el detalle de la nota que decía el entrenador ahora sin club, así que todavía anda boyando a ver si consigue trabajo. Sí, después lo destituyeron de Fénix, que ayer perdió con Nacional, y un jugador que era parte de ese equipo quedó en la conducción técnica. Pero tenemos que remontar lo que es el espacio de la segunda columna, lo que es la segunda parte de la columna del Maestro Tavares. Después de una derrota 3-0. Yo habíamos creo que es quedado- bastante valioso de mi parte salir a poner la cara y enfrentar esta situación. Bueno, habíamos quedado en el Mundial del 2010, así que tenés que arrancar con la Copa América del 2011. Para levantar el ánimo, se viene el 2011, seguimos festejándola 10 años después en la vecina orilla. Bueno, ya después de catapultado el 2010 y que los periodistas no le daban más que palo ni criticaban más al proceso Tavares, y de los que fue la avenida después de Sudáfrica con la caravana y la identificación del pueblo uruguayo con el Estado-Nación, ya que ponemos venimos de un tema donde se toca esa situación. En el 2011 se viene la Copa América en Argentina. Una Copa América donde Uruguay arrancaba como candidatos. No comienza como tal porque arranca empatando 1-1 ante Perú. Luego gana ahí 1-0 como puede con un gol de Palito Pereira de Chiripa ante un seleccionado juvenil, entre comillas, de México. Y después empata con Chile. Se viene el cuarto de final ante Argentina de Messi, que viene con el Chicho Batista de técnico. ¿No fue la semi Argentina? No, semis juega contra Perú de nuevo. Ah, En ese cuarto de final donde queda fuera Argentina y Brasil, por penales los dos. Brasil queda fuera ante Paraguay. Y bueno, ese partido que se juega en Santa Fe, en el cementerio de los Elefantes, en la cancha de Colón, y puedo decir, estuve ahí, la pasé muy bien, me imagino. se me cayeron un par de lágrimas y todo. Y se da esa situación en donde arrancamos ganando al principio, luego empatan y se queda... gol del Ruso Pérez. El gol de Russo Pérez, que después lo expulsan a los 33-34 minutos del primer tiempo, y se da un partido no apto para cardíacos, en donde Como varios debe ser y un varias Argentina-Uruguay. vibraron y hubo piernas en alto, rispideces, Como debe ser fricción, un Uruguay. como debe ser un Argentina-Uruguay, como dice Mari. Y bueno, por penales termina ganando. Y después de ese espíritu triunfalista sale la mejor versión de Uruguay, ganándole con comodidad a Perú, y después en la final a Paraguay un sólido 3-0 con un exuberante Luis Suárez en el mejor momento con la selección, incluido hasta el 2014. Y a partir de ahí, Suárez y toda la selección, con Forlán en sus últimos trayectos en la selección, conjunto a Tavares, comienza una glorificación que después vemos cómo se va a caer en el tiempo, acá en el 2021, pero comienza a consolidarse este proceso de selección, más allá de los triunfos, de la Copa América obtenida, el cuarto lugar en Sudáfrica 2010,
se instala una estructura mucho mayor que va a dejar una semblanza de cara al futuro y que según la Asociación Uruguaya de Fútbol, y por eso lo pongo entre comillas, es la idea más allá de que siga o no el maestro Tavares en el día que le toque salir de la conducción técnica, que a mi entender no debería estar más en la conducción técnica, pero sí debería ser coordinador de las selecciones, que es lo que mejor ha sabido hacer en los últimos tiempos. Pero comenzó este proceso, esta estructura de nivelar a la selección desde lo más profundo, desde la organización y desde la unidad de la selección, el compromiso de la gente, de la población con los jugadores, esa identificación. ¿Podemos decir que se vino a pique cuando se retiró Forlán? No. ¿O es una generalización muy grande? Es una generalización muy grande, porque en el 2014 Forlán era suplente y... No, el 2014 no fue al Mundial. Fue al Mundial, sí. Fue al Mundial y fue suplente. De hecho, juega de titular el partido que Colombia nos deja fuera en octavos de final. Y se lo vio en su versión más sacada a Forlán en ese partido con un encontronazo con un zaguero colombiano. Pero yo pienso que no se ha sabido amoldar el carácter y la identidad de juego que tenía el 2010 con el buen pie y el buen talento que tiene esta selección. Hay como Le faltan un par de jugadores viejos valores, decís vos. No sé si cuestiones temperamentales, también el maestro Tavares no ha sabido por dónde entrarle a la fibra íntima de algunos jugadores. Estoy diciendo muy duro, ¿no? Pero la base del proyecto de Tavares se solidificó después del triunfo. Esto es así, en el fútbol, más allá de que ganes o pierdas, lo importante es que obtenga los resultados. En el 2010, si quedaba fuera en primera fase, que era lo que todo el mundo preveía por cómo clasificó y los periodistas tenían esa percepción del maestro Tavares, iba a ser el técnico Diego Aguirre, iba a ser destituido. O sea, si no tenías el resultado, afuera Tavares, afuera Proceso, y a nadie le importa un carajo lo que hizo maestro Tavares. Después, esa estabilidad que te generan los resultados hizo que se generara un proyecto que fuera creyendo más credibilidad, que se fuera solidificando con el tiempo, que otros países destacaran al maestro Tavares, que lo situaran en una posición de privilegio a nivel mundial. Le dio estabilidad y tiempo y espacio para lograr lo que quería Oscar Washington, que es, repito, una estructura organizada, apuntando a los procesos juveniles, con una identificación, un compromiso, una responsabilidad con la selección y sobre todo, más allá del futbolístico, extradeportivo también, que estén organizados, que eso es lo más importante de todos, ¿no? El legado que deja Tavares. Repasando la historia de Uruguay en los mundiales, ¿ir al mundial es una victoria en sí misma? En el Uruguay moderno, sí, postmodernidad. Sí, porque como decíamos la entrevista anterior, la columna anterior, que después del 70 tuvo muy pocos mundiales, 74 clasifica, pero 78 que es en Argentina no, en 82 tampoco, en 86 va a México, en el 90 también, en Italia, sí. Pero después 94, 98 no va, el 2002 sí, y el 2006 no. Claro, O sea, y además, van y a los otros perdíamos en fase de grupos. Sí y no. Sí, todavía no estaba la estructura estable. En el 86 clasifica, pero con 2 puntos como mejor tercero, eran menos equipos en el sistema actual, no hubiese clasificado, porque pierde con Dinamarca 6-1 y después empata 2 partidos ante Alemania y Escocia. Después en el 90 sí gana, pero ya con el maestro Tavares, claro. Es reiterar, le gana a Corea y empata con España y pierde con Bélgica. Y después en el 2002 empata 2 partidos y pierde 1 sí. En ese famoso partido contra Senegal. Y el cabezazo que no fue. Y la famosa anécdota del entretiempo, que iba perdiendo 3-0 y lo fueron a buscar a los jugadores contrincantes y se dieron cuenta que eran el doble grandes que ellos, de los más grandes que tenía Uruguay, y se fueron todos golpeados. Pero bueno, lo importante es que volver con el aire del triunfalismo, que dijeron que los había matado. Claro. Sí, esto a vos te gusta, que es la violencia, Mariana. No, estás generalizando. A mí me gusta la violencia, ¿no? Yo digo que si vas perdiendo, te están pintando la cara en un partido, está todo bien con que seas amigo, te veo en Navidad, pero te bajo un planchazo. De hecho, los argentinos lo tienen bien claro, son una actitud bastante más activa ante la pasividad del seleccionado uruguayo.
Ojalá. Bueno, leí tipo un titular que decía que Messi dijo que Uruguay había jugado como esperaban que jugara, que era replegándose y esperándolos a ellos. Bueno, sí, pero eso es la historia del Uruguay y Argentina de los últimos tiempos. Siempre nos ganaron. La realidad es que por eliminatoria siempre nos gana Argentina, y sobre todo visitante. Pero no con esta actitud. Es lo que creo que molestó más en el estirpe del uruguayo. Estirpe. Sí, estas palabras que solo se utilizan en el fútbol. Pero, ¿qué me opinás de Muslera? No sé si viste el primer gol. No, lo que sí vi es al muchacho este que hace manos con una impresora 3D que le tuiteó a Muslera tipo, hola, como diciendo... Sí, tiene responsabilidad en el primer gol y eso creo que dinamitó todos los planes de acción que tenía Uruguay. Después estaba deseando, desesperado que terminara el segundo tiempo y cayó el segundo gol. ¿Qué jugadores vos crees que ya tendrían que estar fuera de la selección? Que ya cumplieron su proceso en la selección. No me siento con la potestad como para decir eso, porque... Les acabas de decir que hay que sacar al maestro del DT, ¿cómo no vas a tener potestad de sacar jugadores? Es una opinión muy personal, como que ya con el rol, por cuestiones de edad y de salud física, capaz que no se puede desempeñar al 100%. Están a punto de sacarlo con los pies para adelante del DT. Basta de ponerme palabras en mi boca que yo no dije, porque si no se puede decir que sos una persona violenta, que le gusta fomentar la violencia en el deporte. No, para nada. Pero no, si me das esa potestad, yo creo que Muslera es un gran golero y está vigente todavía, pero se ha generado un desgaste mental y emocional en lo que es en el arco, que se podría probar una variante, como la es la del jugador de Gloriosa Nacional, como es Sergio el Chino Rochet. Después Godín, más allá de las offshores, puede estar dando... Capitán Offshore vi en Twitter Sí. el otro día y me pareció maravilloso. Pues, se me viene la idea un meme genial, pero ya podría estar dando un paso al costado al banco suplente. Sé que es importante para esta selección. Bueno, viste que el pelado Cáceres ya no tiene un rol preponderante también. Cavani se lo vio muy falta de fútbol, pero sigue siendo Cavani, y el mejor de estos dos partidos de Uruguay fue Luis Suárez. Recuperó después de la Copa América, diríamos. Se le ha dado mucho palo a Luis Suárez y me parece que es... No, a mí me pareció la Copa América, yo en un momento pensé que tenía un gualicho o algo, porque estaba errando cosas básicas como acomodarse la pelota en su propio pie, que es impensado más allá de su nivel, que le cueste como acomodarse frente al arco. Creo que en la Copa América estaba como muy así. Sí, puede tener malos partidos o no, Claro. me parece que es... Era tipo un momento sigue muy siendo el mala jugador, racha. Claro, sigue no, siendo no. El jugador clave de esta selección, y no me voy a sumar a la horda de los que quieren tirar la fogata y decir que el canario Álvarez Martínez y Darwin Núñez, que sean los dos nueve de la selección, dejando atrás a Suárez y Cavani. No me voy a sumar para nada de eso. No, claro, vos me parece que ya estás poniendo colores de otros cuadros. No, es que son los dos delanteros suplentes. Si tuviera otros delanteros, diría otros delanteros. No, igual, o Maxi sea, yo Gómez decía también. eso. A mí me parece que en la Copa América le pasó a Suárez que no sé. No arrancaba. No, claro. Pero tampoco estaba Darwin porque estaba lesionado, y Jonathan Rodríguez no rindió en la selección, en esa posición. Pero bueno, ahora... Nos pone muy contentas que esté ahora en su nivel. Sí, yo estoy Que se haya chocho de recuperado. la vida porque soy suarecista. ¿Y a quién o sea, porque yo tengo un tema, es que me parece que si le sacase el brazalete a Godín ahora, entre Cavani o Suárez, Luis Alberto siempre fue la primera opción antes No. que Cavani. Fue, sí. para capitán. Lo fue. A mí me parece que tiene más estirpe, como te gusta decir a vos, de capitán Cavani que Suárez. Puede ser, eso es una opinión tuya, Mari, pero la realidad es que para Maestro Tavares estaba Suárez antes, y de hecho en algún partido fue capitán cuando ante la ausencia de Godín. Sí, pero tampoco estaba Cavani. Sí, estaba Cavani. Cavani No, es el cuando la Copa tercer América capitán. salió Godín, le dio el brazalete a Cavani. Y Suárez no, ya había salido. Sí. Y al siguiente partido jugó al final. El próximo Godín. capitán que No, igual no va a ser ninguno de ellos, identificamos va a ser José María Jiménez. El legado lo lleva José, más allá de lo que se puede pensar o no, pero lo importante y el desafío que tiene Uruguay es que, más allá de esta estructura, que se pueda solidificar en el tiempo una vez que se vaya el Maestro Tavares. Que eso es la idea principal que tiene
Tavares, que es que esto siga, continúe ante su ausencia. Más allá de que él no quiere y reniega a ultranza salir de su cargo, pero ya se ha visto. Estás diciendo que está atornillado en su cargo. Ay, esta manía que tenés de tirarme palabras. Yo por algo no digo las cosas. ¿Quién crees que se puede barajar como futuro DT después de Tavares? Es complicado esto porque no hay mira de un posible sustituto. En ese momento se visualizaba a Diego Aguirre, hoy lo veo lejano a la selección. ¿Dónde anda? Está en el Inter de Porto Alegre, por segunda vez. Y puede ser Fabián Coito, que hoy está en la selección de Honduras, que él tiene su proceso y está acompañado al maestro Tavares. De hecho, él tuvo las intenciones de quedarse con el cargo cuando dirigió algún par de partidos cuando estaban suspendidos. Claro, Y estás el diciendo maestro- que lo quiso serruchar. Bueno, vamos a tener que ir cerrando porque si no esta intervención va a seguir poniendo palabras en mi boca que yo no dije. Y bueno, y vas a terminar fomentando la violencia, que es lo que querés al final de cuentas. Para nada, nunca. Violencia, yo no. Menos en el deporte. Menos en el deporte. Menos en el deporte. Pero si te están pintando la cara. Una hay que rimar. Claro. Bueno, nos estaremos escuchando el lunes que viene. Nos vemos, Rodri. Saludo para todos y todas cordiales, radio escuchas de la emisora Radio Fénix en el programa de La Mecha.